Bienvenidos niños y niñas a su programa Educando TV. Mi nombre es Armando Mendoza y yo voy a ser tu acompañante en esta sesión. Es importante recordarte que los materiales que vamos a utilizar pueden ser una libreta, un lápiz, una pluma y colores. De igual forma, si tus papás están cerca de ti, puedes invitarlos para que juntos veamos la sesión y aprendamos nuevos conocimientos. ¿Estás listo? Comenzamos. El día de hoy quiero contarte una historia antes de iniciar con el tema del día. Esta historia sucedió hace muchos años en un reino que no me acuerdo el nombre, pero este reino estaba muy lejos. En había un rey que era alto y muy gordo. Entonces, en este reino, como era tan grande, había mucha gente. Habían personas que le servían al rey, habían personas que construían edificios, habían personas que trabajaban en la tierra y muchas más personas. Pero había una persona en especial. Este rey contaba con un escribano. Este escribano era una persona que redactaba los textos que quería el rey escribir, porque el rey no sabía escribir. Entonces, una mañana, el rey mandó traer al escribano y le dijo: el día de hoy quiero que me redactes la siguiente oración. Y el escribano rápidamente sacó su lápiz y escribió: perdón imposible, que cumpla su condena. Y el escribano empezó a escribir de manera muy rápida la oración que le había dictado el rey. Entonces, el rey le dio la indicación de que después de escribir, la tendría que llevar al cuartel de fusilamiento. Entonces, el escribano corrió tan rápido hasta su mesa donde tenía muchos libros, muchos lápices, donde él todos los días escribía. Entonces, cuando llegó, se sentó y dijo: pero es que yo no puedo escribir estas cosas. Yo no puedo hacerlo. No puedo porque van a matar a una persona. Entonces, el escribano dijo: pero el rey no sabe leer y tampoco sabe escribir. Y se le ocurrió una gran idea. El escribano regresó y ya llevaba la nota al cuartel de fusilamiento. Pero la nota tenía una pequeñita modificación. Y decía: perdón, imposible que cumpla su condena. Entonces, cuando eso sucede y el escrito lo muestra al cuartel de fusilamiento, el reo queda libre. No lo logran fusilar porque la modificación que hizo el escribano al escrito fue simple y sencillamente un punto y coma. Y como el rey no sabía leer ni escribir, pues nunca entendió lo que decía el escrito, y así es como el escribano salvó la vida del reo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bien, ¿por qué les quise contar esta historia? Era muy importante que ustedes se dieran cuenta la importancia de los signos de puntuación. Porque, si vemos de este lado, en una oración que dice: perdón imposible, que cumpla su condena. Quiere decir, nos está queriendo decir, que no pueden perdonar al reo y que tiene que cumplir la condena. Pero con la modificación que le hizo el escribano, dice: perdón
imposible que cumpla su condena. Entonces, la pequeña diferencia la hace el signo de puntuación. Es por eso de la importancia que tienen los signos de puntuación, y ese es el tema del día de hoy. Para ello, yo traje, y tenemos acá en el pizarrón, todos y cada uno de los puntos, los signos de puntuación más importantes que vamos a trabajar. Es por ello que quiero que me acompañes para poder describir todos y cada uno de ellos y poder realizar ejemplos importantes. Vamos a iniciar con el primero, ¿te parece? Ok, el primero es el punto, lo tenemos de este lado. El punto nos indica el final de un enunciado y también el final de un párrafo o de un texto que no sea exclamativo ni interrogativo. Nos ayuda a hacer una pequeña pausa para poder continuar leyendo. Si vemos el ejemplo en el pizarrón, contamos con el primero, que dice, recibió una llamada. Tenemos el punto, era su mamá. Si te das cuenta, acá contamos con el punto y seguido. Debes de tener y tomar muy en cuenta de que el punto se divide en tres aspectos importantes. El primero, que es el punto y seguido que tenemos acá. El segundo, que es el punto y aparte que tenemos de este lado. Y el tercero, el punto final que tenemos de este lado. ¿Sale? El punto y aparte es el que nos muestra una oración, termina con la oración, pero continuamos en el siguiente renglón con el escrito. Esto nos va a permitir dar una pausa, respirar y continuar con la lectura. Ahora, el punto final que tenemos de este lado es el signo de puntuación que nos sirve para concluir de manera total con el texto. Ahora, vamos a leer el punto y aparte. Dejamos todo y salimos a buscar al perro. Va el punto y aparte. Primero preguntamos en una casa. Allí nos dijeron que lo habían visto, pero corrió. Si te das cuenta, también dentro del mismo texto tenemos un punto y seguido. Este nos permite clarificar de manera concreta la idea y continuar con alguna otra idea específica de la idea principal. ¿Sale? Esta es la parte primordial de lo que es el punto. Continuamos con el siguiente signo, que es la coma. En la coma es importante que tú recuerdes que se usa para señalar y hacer pequeñas pausas en un enunciado, en un texto, en un párrafo o en una oración. Tiene características muy importantes que quiero que recuerdes, porque este signo no se usa cuando va precedido de las conjunciones y, de la conjunción de la conjunción o, de la conjunción o, ni. ¿Sale? No se puede utilizar la coma cuando va precedido de alguna de estas. Es importante que lo recuerdes porque eso te va a permitir hacer el uso correcto del signo de puntuación. Aquí tenemos un ejemplo. Quiero que me ayudes. Tengo perros, gatos, conejos y pajaritos. La lectura, si te diste cuenta, fue de manera corrida. Tengo perros, gatos, conejos y pajaritos. Si nosotros le anexamos lo que son
las comas nos va a permitir, niños, tener una lectura más fluida y que la persona que lo esté leyendo la comprenda mejor. Volvamos a leerlo, pero ahora ya con los puntos. Tengo perros, gatos, conejos y pajaritos. ¿Te diste cuenta la diferencia? Bien. Estas comas son las que te dan la pausa para que tú puedas respirar y continuar leyendo. Y esto te va a dar una entonación mejor dentro de tu lectura. Ahora vamos a pasar con el siguiente signo de puntuación y es el punto y coma. En el punto y coma se usa para señalar una pausa menor que el punto, pero esta pausa, tiene que ser mayor que la que se realiza con la coma. Es importante que recuerdes que sirve para separar ideas principales. Ahora, en el pizarrón tenemos la siguiente oración. Vamos a observarla muy bien. Y dice, María estaba muy triste por la calificación de su examen. Tendrá que esforzarse más. En la oración no tenemos signos de puntuación, pero si colocamos el punto y coma, lo que nos va a dar es la pausa, recuerda, es una pausa menor que el punto, pero mayor que la coma. Eso nos va a permitir expresar las ideas de una mejor forma. Para esto, volvemos a leer. María estaba muy triste por la calificación de su examen. Respiramos y continuamos. Tendrá que esforzarse más. Si te das cuenta, unimos las dos ideas y estas ideas forman una idea principal basándose en el punto y coma. Ahora, vamos a continuar con el siguiente. El siguiente que tenemos acá son los dos puntos. En los dos puntos se usan, mucha atención, se usan para anunciar una explicación de manera formal, una enumeración de manera secuencial y esto lo podemos utilizar en el encabezamiento de una carta o una cita textual. Bien, en el pizarrón tenemos el siguiente ejemplo. Los nombres son José, Carlos y Ana. Tenemos que agregar el signo de puntuación de los dos puntos para que esto nos anuncie la explicación del tema. Los nombres son José, Carlos y Ana. ¿Te diste cuenta de la pausa y la expresión al momento de utilizar los dos puntos? Vamos a volver a leerlo. Los nombres son José, Carlos y Ana. Para eso nos sirven los dos puntos, para dar la explicación del tema que estamos tratando. Ahora bien, vamos a seguir con el siguiente. El siguiente son los signos de exclamación o conocidos también como signos de admiración. Estos signos se usan para indicar una expresión y para enfatizar en algo que queremos decir. Tienen la función de representar en la escritura la entonación exclamativa de un enunciado. ¿Sale? Cuando utilizamos estos signos, los utilizamos, pero el tono de la voz tiene una entonación ascendente. ¿Sale? La entonación ascendente que nos sirve para la elevación de la voz. ¿Sale? Esta elevación
nos va a permitir utilizarlos e identificarlos en su utilidad. Por ejemplo, dice, deja ahí, no quiero que te lastimes. ¿Alguna vez mamá te lo ha dicho? Lo vuelvo a repetir, deja ahí, no quiero que te lastimes. ¿Te das cuenta cómo en esta pequeña parte tenemos la parte donde la voz y la entonación tiene una ascendencia? Y después de esta parte, la voz sigue de manera normal, ¿sí? Esto nos permite identificar los signos de exclamación o signos de admiración. Ahora bien, vamos a continuar con el siguiente signo, que son los signos de interrogación. Los signos de interrogación nos sirven para indicar la oración que le sigue o para proceder a una pregunta. Es importante que nosotros identifiquemos los signos de interrogación porque siempre van a ser una pregunta. Ahora bien, en el pizarrón tenemos esta pregunta. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Te diste cuenta la entonación de la voz? ¿Qué puedo hacer hoy? Es como un pequeño columpio que vamos haciendo jugando con la voz. ¿Qué puedo hacer hoy? De esta forma nos damos cuenta que en la oración se tiene que convertir a pregunta. Ahora, después de estos signos, tenemos otro más, que es las comillas. Estas comillas, este signo es muy interesante. Te voy a decir por qué. Porque en esta parte de las comillas se usan para presentar el significado de una palabra o una expresión. Esta expresión puede ser emotiva o puede ser de otra forma. Se coloca antes y después de una cita. Esto te va a permitir ponerla al principio o al final de un título, un cuento o un poema. Tenemos un ejemplo en el pizarrón. Dice, ese señor es un coronel. ¿Sí? La secuencia de la voz. Ese señor es un coronel. Cuando le ponemos comillas, lo volvemos a leer. Ese señor es un coronel. Bien, estamos dándole importancia a esta palabra, coronel. Pero viene lo interesante. En las comillas, la Real Academia de la Lengua nos dice que podemos encontrar no solamente estas que tenemos acá, mira, sino existen otras que son estas de acá, estas de acá. Estas comillas se les puede llamar latinas o españolas. ¿Bien? Pero también tenemos otras que son esta de acá y esta de acá, que son las comillas simples. Si te das cuenta, entonces, ya contamos con 3 tipos de comillas. Las comillas que le podemos llamar inglesas o dobles, que son estas que tenemos acá. Las comillas que les llamamos latinas o españolas, que tenemos de este lado. Y las últimas, que son las comillas simples. Bien, ahora, en un momento del texto,
tú vas a poder encontrar la utilización de las 3 comillas. Pero esta utilización la tienes que recordar, porque vamos a escribir qué comillas tienen mayor importancia y qué comillas son las de menor importancia, pero que también le sirven a la oración para que pueda entender el lector la importancia. Vamos a empezar con la apertura, que es esta. Después vamos a tener el texto o la idea. Y después de que ponemos las comillas españolas, procedemos a las comillas dobles de apertura. Bien. Y por último, ponemos la idea de este lado y por último concluimos con las comillas simples. De igual forma, en el cierre vamos a tener de este lado las comillas latinas o españolas en el cierre. Después vamos a tener las comillas inglesas. Debes de poner mucha atención con las comillas inglesas porque esto ya lo sabes, pero van de diferente forma. En la apertura van hacia abajo y en el cierre van hacia arriba. Perdón, en la apertura van hacia arriba, perdón, niños. Esto sí tenemos que tener mucha atención porque a veces nos podemos confundir y te puede pasar lo mismo que me sucedió a mí. En la apertura van hacia arriba y en el cierre hacia abajo. Muchas personas las comillas, para no cometer este tipo de errores, solamente utilizan esto. Bien, pero lo correcto es utilizar este tipo de comillas inglesas o dobles de la forma adecuada. Y por último, el cierre de la comilla simple es la misma forma que vamos a tener con la comilla inglesa, pero de manera simple. Bien, acuérdate, esas son de apertura y estas son de cierre. Bien, ok. Entonces, ya tenemos visto lo que son la importancia de las comillas. Si te das cuenta, nos hace falta ver los puntos suspensivos, la raya, el guión, que es muy interesante esta parte del guión, y los paréntesis. Pero el día de hoy vamos a dejar hasta este momento la sesión. Es importante que tú puedas investigar más acerca de los puntos, de los signos de puntuación. Para esto, yo te invito a que investigues en internet, en libros y en la Real Academia de la Lengua Española. ¿Sale? Es importante recordarte también que esto te va a ayudar a la escritura y poder hacer que tus escritos sean entendidos a la persona que los lea. Bueno, chicos, ha sido todo por hoy. Fue un gusto estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.